Bienvenidos sean todos a un nuevo video de FitFX en este nuevo maravilloso y bendecido día que nos ha regalado Dios, que nos ha regalado la vida, para poder seguir disfrutando y transformándonos, para poder seguir permitiendo a nosotros mismos que Dios nos transforme, porque Dios nos va a transformar a medida que nosotros le vayamos dando el permiso de que nos transforme, y dependiendo de si nosotros queremos ser transformados o no. Pero con esta introducción breve, en este video me encantaría hablarles acerca de el enfriamiento espiritual. Algo que todos los que nos hemos encontrado en este camino espiritual, en esta hermosa comida para el alma, ¿no? Que cada vez que encontramos un concepto nuevo, cada vez que comprendemos algo nuevo, wow, es como que nuestra alma adquiere y adquiere alimento y es maravilloso. Pero también ocurren estos momentos en los que, de lo que eventualmente les voy a hablar ahora mismo, que es el enfriamiento espiritual, y se los voy a contar desde mi experiencia, lo que me ha pasado a mí, que yo lo he vivido de dos maneras. En su mayoría han sido de dos maneras, en las cuales la primera es siempre que nosotros estamos en un momento como la ley del ritmo, siempre todo fluye, todo sube y baja, nunca vamos a estar arriba, nunca vamos a estar abajo siempre. Todo siempre tiende al equilibrio. Entonces, la que experimenté hace una semana, para ser exactos, es esta de que cuando estamos en un hype espiritual, en un momento de tanta conexión, por ley del ritmo, siempre se vuelve al equilibrio, pero en vez de quedarse en el balance, en el equilibrio, tiende a bajar, por lo general. Siempre que estamos tan altos, siempre vuelve a bajar. Entonces, en este vuelve a bajar, en este bajón, yo tuve, la semana pasada tuve una experiencia bastante grande espiritualmente. Hubo mucha conexión, hubo mucha energía que se estuvo moviendo porque me vi encontrado con familiares, con mi tía, con mi prima, y estuvimos hablando muchísimo acerca de estos temas, ¿no? Mi tía, que admiro muchísimo porque ella está bastante conectada espiritualmente, percibe mucho todas estas señales, percibe mucho todos estos espíritus, todos sus guías, todos sus ángeles, arcángeles, siempre se están comunicando con ella. Y fue algo magnífico esto que yo viví porque pude presenciarlo en mí mismo. Nunca había tenido un acercamiento de esta magnitud que yo hubiera dicho, wow, ¿qué es lo que estoy viviendo? Es magnífico, me encanta. ¿Por qué? Porque tuve una percepción conscientemente, estando así como estoy ahora mismo, que percibí muchos espíritus, mis guías evidentemente, también percibí energías negativas, pero principalmente percibí a mi abuelo que ya falleció. Y lo percibí y fue como que una experiencia totalmente reveladora y como que me abrió la cabeza a algo totalmente nuevo y magnífico. Una experiencia que quiero seguir viviendo y quiero seguir alimentándome de esto. Quiero que siga creciendo. No quiero que se quede nada más en eso que viví, sino quiero que sea el principio y el comienzo de algo muchísimo mayor, de algo mucho más grande. Pero evidentemente todo es un proceso, todo es un camino y depende netamente de mí si yo me abro a esto, si yo le doy el permiso a Dios de que me permita más sensibilidad aún para percibir estos espíritus y estos guías en mi día a día, ¿no? Entonces, eh, esa semana fue de tanta, pero tanta conexión y tanta energía que yo ni siquiera dormí. Yo hubo 2 días, yo pasé 4 o 5 días aproximadamente, y en esos 5 días hubo 2 días que dormí 4 horas y media, 5 horas máximo. Pero eso no fue un impedimento para que yo viviera todo esto, porque claro, es nuestro cuerpo físico quien no recibe el sueño, pero nuestra alma está más que presente en esos momentos y está absorbiendo absolutamente todo y está abierta a todo. Entonces, así yo no haya dormido, si yo no haya comido, si yo no haya hecho lo que sea, mi alma está dispuesta, mi alma quiere vivir eso, mi alma necesita ese alimento.
Y esto fue así. Transcurrió un día completo en el que tuve muchísima interacción con mi tía y con mi prima, en la cual me hicieron percibir a mí muchas cosas magníficas. Pero ok, ¿qué pasó luego de que yo llegué acá, que llegué a mi casa? De esos 5 días de la energía aquí hasta el cielo, que era algo magnífico que podía sentirlo, cuando llegué acá todo fue como un bajón, ¿no? Por ley del ritmo, como dije anteriormente, todo vuelve a su equilibrio, pero no es que cuando estamos en el tope de lo máximo de la energía, no es que vuelva a su equilibrio, baja, por lo general baja más allá del equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos momentos? En estos momentos es cuando el de abajo, el feo, tiene cancha para hacer con nosotros lo que Él quiera. Tiene cancha para regar todas esas semillas del miedo, para apagar todo esto que nosotros vivimos aquí arriba. ¿Por qué? Porque a él no le gusta que nosotros estemos aquí arriba de energía, y mucho menos que lo compartamos, porque estamos dispuestos a expresar, estamos realmente hechos a expresar lo que somos, y lo que somos es amor. Y cuando vivimos estas experiencias tan grandes que no tienen palabras para describirlas, y esto lo agarramos y lo expresamos al mundo y damos amor, eso a él es como que es lo peor que le puedan hacer. Entonces, cuando nosotros volvemos otra vez al equilibrio y bajamos más allá del equilibrio, es cuando Él aprovecha de estas semillas que están en nuestra cabeza, empieza a regarlas, y empieza a regarlas, ya sea sintiéndote mal sin querer hacer nada, o ya sea simplemente jugándote en contra, ¿no? Porque recordemos que Él se mete en nuestra cabeza. Él no es como Dios, que Dios nosotros tenemos que invitarlo a que entre en nuestro corazón, a que entre en nuestros pensamientos, porque Él es un caballero. Pero el otro Señor no, el otro Señor es todo lo contrario a Dios. El otro Señor no le importa si tú le invitas o no, Él le va a encontrar el espacio, así tú le dejes esto disponible, Él se va a meter por ahí y va a ir abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, para así llevarte y llevarte más hacia la oscuridad, para que dejes de ver la luz, para traerte a su terreno, a la oscuridad. Esto es algo muy común que sucede, que siempre cuando tenemos experiencias de muchísima energía, volvemos y un tiempo después estamos totalmente down, totalmente cabizbajo por debajo. Y esta es una. Esta es una de las experiencias que tuve de enfriamiento espiritual, que fue la más reciente. La otra que me sucedió fue hace un tiempo atrás, hace aproximadamente como 2 meses, diría yo, que la estuve comentando con un primo hace un par de días, hace 4 o 5 días. Y es cuando nosotros venimos experimentando algo que es lo simple de la vida, ¿no? Que es que tenemos esta conexión tan viva y tan sensible con Dios, que es magnífico, pero que nuestro ego y nuestra mente, el de abajo, quiere que nosotros no sigamos ese camino, que nosotros no sigamos en en ese sencillo concepto, en esa conexión tan extraordinaria que estamos teniendo. Y lo que viene ahora a la mente es que te empieza a jugar en contra y te dice, oye, esto no puede ser tan fácil, esto no puede ser así de sencillo, tiene que haber algo más, tiene que ser más complicado. Entonces empezamos en mi experiencia personal, yo empecé a buscar conceptos, ojo, que me encanta, no me malentiendan con esto, pero empecé a buscar conceptos complicados que no podía comprender. Pero claro, no los podía comprender porque estos conceptos calibran en un nivel de conciencia más elevado al que yo estaba en ese momento. Entonces en mi cabeza no entraban estos conceptos que estaban vibrando por aquí tan alto, mientras yo estaba tan bajo por acá. Entonces, estos conceptos se vuelven algo abstracto, se vuelven algo muy complicado para nosotros de comprender y entender, porque no lo vamos a agarrar, no vamos a forzar nuestro cerebro a que entienda todo esto. Yo escuchaba conceptos
de personas referentes que sigo que me encantan, pero del 100% de las cosas que decían, yo les podía agarrar como mucho un 10%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese 10% que yo agarraba, yo me taladraba la cabeza, como estaba comentando con mi primo que le estaba sucediendo en estos momentos. Me acordé, hice conexión con eso que me pasó. Nunca se los comenté, pero me dieron ganas de hablar en este video acerca de eso. ¿Por qué? Porque en la meditación de esta mañana, la mayoría de videos, por no decir todos, pero la mayoría de videos que yo tengo aquí en este canal es Dios hablando a través de mí, evidentemente, pero es Dios quien puso esa idea en mi cabeza. Y por lo general surgen cuando yo estoy meditando, cuando yo tengo una meditación en las mañanas o simplemente cuando estoy meditando en el gimnasio, caminando, paseando a Marley, pero siempre estoy como en silencio, ¿no? Como en ese momento de conexión es que llega Dios y me pone esas ideas, esas semillitas que dependen de mí si yo las riego y las llevo a esta realidad aquí como estoy haciendo, grabando, o no. O si me dejo manipular por el de abajo para que no grabe. Por ejemplo, hoy no tenía muchas ganas de grabar, pero Dios me puso esa semillita en mi cabeza en la mañana y yo dije, wow, tengo que hablar con esto y me lanza ideas y me lanza ideas y la manera en que quiero transmitirlo y cómo quiero llevarlo. Y es como que, wow, tengo que grabar. No quiero grabar, ahorita no quiero grabar, pero me están llegando estas ideas. Y si yo no lo transmito al plano físico, si yo no bajo eso de arriba, de la quinta dimensión que me está dando Dios, a la tercera dimensión, yo no estoy obedeciendo a Dios. Yo no estoy siendo obediente a Dios. Entonces, vamos a hablar de esto en otro video, pero para no desviarnos tanto, cuando yo estaba tratando de comprender estos conceptos tan complicados en mi nivel de conciencia tan bajo en ese momento, que ojo, no es que hoy ahora estoy súper elevadísimo, no, pero por ahora puedo entender un poco más y comprender estos conceptos, que ahora sigo escuchando unos que están más elevados y que no les entiendo nada, que entiendo un 10%, un 20% como mucho, pero sigo y sigo escuchando. Entonces, ¿qué es lo que yo le estaba diciendo a mi primo en ese entonces? Hace 4 o 5 días yo le dije, oye, en mi experiencia personal, cuando yo estaba buscando más información, porque me parecía que no podía ser solamente esto, yo no entendía esa información y lo que me hacía era que me retrasaba en mi camino. ¿Por qué? Porque me forzaba a mí mismo a entender más de ese 10% de estos conceptos tan complicados en ese entonces y me forzaba y me forzaba y me forzaba, pero vamos, tienes que entenderlo y lo escuchaba una y otra vez, tienes que entenderlo. Pero no funciona así. Por más que lo escuches 1000 veces en 20 minutos, en una hora, no va a entrar acá. No va a entrar acá porque lo que entró es el 10%. Y ese 10% o te quedas con eso o te enfrascas en el otro 90% que no entendiste. Y cuando te enfrascas en ese 90% que no entendiste, pierdes este 10%. Entonces al final no tienes nada. ¿Por qué? Porque te frustras y de tanta repetición que no entiendes lo que estás escuchando y te estás reprochando y te estás juzgando a ti mismo, realmente lo que estás haciendo es que esa información que recibiste, la poca que recibiste y que entendiste, se fuga. ¿Por qué se fuga? Porque te estás tapando, porque te estás cerrando, ¿no? ¿Por qué? Porque estás queriendo forzar que entre una información que no va a entrar en ese momento, que no está dispuesta a que entre en ese momento. Entonces, como lo estás forzando, te estás cerrando. Y mientras te cierres y te sigas cerrando, vas a sentir dentro de ti que nada tiene sentido, que esto no es para ti, que no puede ser, que yo antes estaba tan conectado, pero ahora me siento tan perdido, que no siento a Dios, que le hablo y no encuentro respuestas. Pero claro, ahí empiezan todo esto que acabo de decir, son ideas y son pensamientos que vienen impuestos por el de abajo. ¿Por qué? Porque como él vio que se pudo meter por aquí, empezó a abrir la abertura para seguir metiendo y metiendo ideas malignas, ideas, pensamientos de insuficiencia, de que no soy capaz, pensamientos, y ¿para qué? Para seguir bajándote, para seguir trayéndote a la oscuridad y que te olvides de esto, que esto no es para ti.
falso, mentira, cancelo todo eso. Pero entonces, ¿cuál fue el consejo que yo le di a mi primo que me sirvió luego de que lo entendí, lo comprendí por mi propia experiencia? Nadie me lo dijo, sino que yo le dije, oye primo, a mí me pasaba esto tal cual como te está pasando a ti, lo que acabo de explicar ahora mismo. Yo lo que hice en un tiempo después es que simplemente me quedaba con la poca información que yo comprendía. Si esto era un 100% y yo agarraba un 10%, yo me quedaba con el 10%. Y me quedaba con este 10% y lo entendía y lo recapitulaba, pero ya era mejor porque era algo que ya mi cerebro había agarrado. No era algo que no entendía, algo abstracto, sino era algo que ya había agarrado. Entonces, como era algo que ya había agarrado, seguía regando y regando esto que ya había agarrado. ¿Para qué? Para que esto vaya creciendo poco a poco. Y con la repetición, un día después, 2 días después, una semana después, de volver a escuchar esta información, cuando ya estás más fresco, cuando ya estás más abierto, cuando no te presionas y no te juzgas a ti mismo, vas agarrando más esa información. De pronto ya no agarras un 10, sino que agarras un 20%, una semana después. Entonces vas agarrando ese 20% y te quedas con el 20%. El 80%, por ahí nos veremos luego. Por ahí lo voy a entender luego. Pero que este 20% lo voy a ir regando y lo voy a ir regando. ¿Para qué? Para que crezca, para comprenderlo, para que crezca y para utilizarlo en mi propia experiencia como humano en este plano físico. Y luego, una semana luego, vuelvo otra vez a escuchar esto y ya no entra un 20, sino que entra un 40. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Sino que es, es con el tiempo que nosotros vamos a ir comprendiendo estos conceptos que nos parecen abstractos en un momento. ¿Por qué? Porque no estamos calibrando en el mismo nivel de conciencia que están vibrando estos conceptos. Pero realmente yo llegué a una conclusión y yo entendí y comprendí que estos conceptos tan complicados y abstractos que muchas veces no entendemos, no están aquí para volvernos locos y para complicarnos la vida, para que nos cerremos. No, 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 están aquí para lo contrario, para que nos abramos a aprender más. Pero realmente estos conceptos abstractos están para enseñarnos lo simple que es la vida, lo fácil y lo sencillo que es todo. Pero estos conceptos abstractos que en un principio estábamos queriendo comprender y entender, pero no entendíamos, nos están llevando al principio. Si recuerdan cuando les dije al principio que yo me sentía conectado, que yo me sentía wow, excelente, que meditaba y veía muchas cosas y todo me parecía excelente, a mi primo le pasó esto mismo, wow, yo me sentía muy conectado anteriormente, pero yo dije, esto no puede ser así tan fácil. Y en ese yo puesto no puede ser así tan fácil es el de abajo. Es el de abajo queriéndonos sacar de esa fuente, ¿no? Sacar de esa fuente de energía en la que estamos conectados. Y nos saca queriendo complicarnos la vida con estos conceptos abstractos. Pero estos conceptos abstractos, una vez que los comprendes, entiendes que te están llevando a lo sencillo que es la vida, a lo sencillo que es todo, a lo que estábamos en el principio de nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos conceptos evidentemente nos van ayudando poco a poco en el tiempo a comprender cómo funciona la vida. Y creemos que la vida es muy complicada, creemos que todo es cuesta arriba, que todo cuesta muchísimo, que todo es un esfuerzo, que todo tiene que ser con nuestras fuerzas, pero no, es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario a lo que nos han enseñado y a lo que parecen estos conceptos tan complicados. Pero que cuando nosotros con el tiempo no aspires en 24 horas meterte todo y ser y comprender absolutamente todo. Eso no va a pasar. Nadie sabe absolutamente todo. Nadie ni cuando tengas 100 años vas a saber absolutamente todo. Si estudias todos los días, no vas a llegar a saber absolutamente todo. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos conceptos tan elevados, con el tiempo, el pasar del tiempo y evidentemente la repetición continua de esta información, vamos entendiendo y comprendiendo estos conceptos también por las experiencias que vamos viviendo nosotros, porque si nosotros en las experiencias que vamos viviendo vamos aplicando todo lo que vamos
todo lo que vamos escuchando lo vamos aplicando, como ya he dicho y he explicado anteriormente en muchos videos, nuestra conciencia se va expandiendo. ¿Por qué? Porque ya le demos un sentido, ya le encontramos un sentido a esto. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, lamentablemente, nos han enseñado a ver para creer. Es totalmente todo lo contrario, creer para ver, pero ya el ser humano viene programado para ver para creer. Entonces, cuando nosotros agarramos estos conceptos, todo lo que vamos estudiando y todo lo que vamos estudiando, y cuando lo empleamos en nuestra experiencia humana, en nuestro día a día, ese ver para creer hace que eso que nosotros entendimos lo comprendamos y se refuerce. Y ya es como que eso no es que no se va a ir por completo, pero es mucho más difícil que perdamos eso, porque es una semilla que ya está dando fruto, es una semilla que ya creció, que ya empezó a salir una florecita, ¿me entiendes? Entonces, a medida que nosotros vayamos regando y vayamos regando y vayamos regando, esa florecita va a ir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y cómo vamos a ir regando? Mientras seguimos escuchando, mientras seguimos aprendiendo en nuestro día a día, pero sin presionarnos, sin sentir que no tenemos tiempo, sin sentir que tengo que saberlo todo ya, porque quiero salir de esta situación. No, 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 vas a ir hacia abajo. Vas a ir hacia abajo porque estás haciendo totalmente lo contrario de lo que deberíamos estar supuestos a hacer. ¿Por qué? Porque se supone que debemos estar presentes, debemos estar supuestos a estar en el momento presente. Y en el momento presente es que se dan todas las oportunidades. ¿Por qué se dan todas las oportunidades? Porque la vida y Dios siempre procura nuestro éxito y a nuestra evolución. Entonces, en nuestra vida y en nuestro presente está la clave para evolucionar. ¿Por qué? Porque Dios nos pone las situaciones que nosotros necesitamos correspondiente a nuestro nivel de conciencia para que nosotros evolucionemos, para que nosotros tomemos otra perspectiva acerca de la realidad que estamos percibiendo con nuestros cinco sentidos. Y de esta manera nos elevamos en nivel de conciencia. Y ya cuando nos elevamos en nivel de conciencia, comprendemos que primero esta realidad que estábamos viendo estaba muerta. ¿Por qué? Porque fue creada en el pasado. Segundo, que esta realidad que estamos viviendo nos sirve para elevar nuestro nivel de conciencia en el presente, aquí mismo. Y tercero, que con esto que nosotros estamos haciendo consciente, una vez que ya vimos lo primero y lo segundo, es que nosotros vamos a crear nuestro futuro, pero no con ansiedad, no con estrés, no con frustración, sino con presencia, sino con calma. Y es aquí cuando empezamos a ver los frutos más adelante. Es aquí cuando todo va empezando a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque Dios nos da muchas señales y nos dice qué es lo que hemos venido haciendo y cómo lo estamos haciendo y qué deberíamos hacer para mejorarlo. Entonces yo esta mañana, meditando antes de comer, hablando con Dios, orando, yo la verdad le estaba pidiendo perdón porque estos 3, 4 últimos días estaba muy desconectado, pero es porque ya lo que ya les expliqué anteriormente. Tuve tal nivel de conexión que unos días luego, unos días después, bajó y le dije, Dios, admito que he dejado que el feo de abajo se haya metido en mi cabeza, pero ya no más, ya lo saco de acá. Y le dije, perdón, porque yo sé que estos días no te he estado buscando tanto como siempre lo he venido haciendo. Sí lo he estado buscando, pero no tanto como normalmente lo hago. Y enseguida escuché, pero ya lo estás haciendo ahora. Pero ya lo estás haciendo ahora. ¿Qué significa esto? Que a Dios no le interesa 3, 4, 5, una semana, 2 semanas, un mes que tú hayas estado perdido. A Él no le interesa que tú como oveja te hayas perdido por un mes, por 2 meses, por un año, el tiempo que sea. A Él no le interesa ese tiempo. Pero ¿sabes qué es a lo que a Él le interesa? Que tú te arrepientas y que tú vuelvas otra vez a su camino, porque Él va a estar ahí esperándote. Dios deja 99 ovejas
solas ahí, que lo están siguiendo, él deja esas 99 ovejas para ir a buscar esa oveja que se perdió, para irte a buscar a ti que te perdiste. Pero a él no le interesa el por qué te perdiste, o a él no le interesa el tiempo, todo el tiempo que te perdiste. A él lo que le interesa es que te des cuenta y hagas conciencia de que te perdiste y de que estás arrepentido por perderte y de que vuelvas otra vez a seguirlo a él. Pero ya lo estás haciendo ahora, me dijo. No me interesa que no me estuviste buscando durante 3 4 días, como hacías tanto, que pongámoslo en tiempo de horas, que normalmente me buscas 1 2 horas al día, 3 horas al día. Estos 3 4 días me buscaste media hora. No me interesa que no me estuviste buscando esa media hora. Me interesa que me estás buscando ahora mismo. Y wow, qué poderoso es esto, porque como humanos perfectos e imperfectos que somos, siempre vamos a caer, siempre vamos a dejarle una endijita al feo de abajo para que se meta y abra y riegue las semillas de miedo, riegue las semillas de duda, de incertidumbre, de escasez, de fracasado, de insuficiencia. Entonces, a Dios no le interesa que te hayas perdido una semana, un mes, un año. A él lo que le interesa es que hayas vuelto arrepentido a buscarlo a él. A él lo que le interesa es que sigas buscándolo a él, que lo sigas a él. Y yo le dije en ese mismo momento, Dios, después de que me dijo eso, le dije, Dios, perdóname, porque yo sé que en el futuro me volveré a perder, porque así somos, somos humanos. Yo le dije, yo sé que en el futuro me volveré a perder, pero quiero que sepas que estaré dispuesto a seguir buscándote. Cuando esté perdido, yo seguiré buscándote. Puede que no sea el 100% como te voy buscando todos los días, pero seguiré buscándote. Seguiré ahí. Y eso es a lo que a él le interesa, que sigamos y sigamos y sigamos buscándolo, que sigamos experimentándolo. Porque considero que Dios es como que, wow, una palabra que le ponemos a algo que nuestra humanidad, nuestro raciocinio, no puede comprender. Y englobamos todo eso que no podemos comprender en una palabra que es Dios, que es nuestro Padre. Pero Dios no es un concepto, porque jamás podemos meter el todo en un concepto. No, Dios no es, solo es la palabra Dios. Dios lo es todo, pero Dios no es un concepto, Dios es una experiencia. Y cada ser humano experimenta a Dios de una manera distinta. Yo les puedo decir algo acá, que es lo que me ha servido a mí, que es cómo yo me voy acercando a Dios, pero puede que ustedes tengan otras maneras de acercarse a Dios. Es totalmente válido, todos somos distintos, pero ¿qué es realmente lo importante? Que busquemos a Dios, que volvamos al centro, que volvamos a seguirlo, que volvamos a orar y a pedirle y a mantenernos en su presencia, porque cuando nosotros nos sentimos en su presencia, todo está bien. Yo venía diciéndole a una amiga en estos días, hoy evidentemente esta mañana, le dije, oye, es impresionante, pero en los momentos de más conexión que yo tengo con Dios, lo único que yo hago es agradecerle. El sentimiento predominante en mí cuando yo estoy más conectado a Dios es la gratitud. ¿Por qué? Porque estoy consciente en ese momento de tanta conexión, estoy consciente de que estoy sostenido, de que no me va a faltar nada y lo que yo crea que me falte, Dios lo va a suplir. Dios me va a dar absolutamente todo lo que yo necesite. Así que realmente no necesito nada. ¿Por qué? Porque todo lo tengo. ¿Por qué tengo todo? Porque entiendo este concepto de que estoy sostenido por Dios, que no es un concepto, es una experiencia. Cuando lo experimentas, lo comprendes y entiendes cómo funciona el juego. Claro, te vuelves a perder otra vez, pero vuelves otra vez a conectar con que estás sostenido. Y cuando sientes que estás sostenido, todo en tu alrededor
te hace recordar que estás sostenido. Es inexplicable, no tiene explicación lógica, pero todo fluye, todo se arregla. Necesito tal cosa para este viaje. Oye, no sé cómo se va a dar, pero yo sé que se va a dar. No sé. De repente pasa algo, te cae un dinero inesperado, un amigo te invita a algo, te pagan un viaje y vas. Tú no sabías cómo iba a suceder, pero estabas consciente de que iba a suceder. ¿Por qué? Porque estás sostenido por Dios. Y todo lo externo que ocurre es Dios obrando para ti, recordándote que estás sostenido y que Él sabe absolutamente todo lo que tú necesitas y que te lo va a proveer. Y aquello que no te provea, que tú crees que necesitas, es porque realmente no lo necesitas y vienen de nuestros caprichos, de nuestra voluntad egoica y no de la voluntad de Dios que prevalece en nuestro corazón. Que ya estuve hablando de un video de esto cerca hace un par de semanas. La voluntad de Dios o la voluntad de nuestro ego. Cuando queremos un capricho o cuando realmente es un deseo que Dios ha plantado en nuestro corazón. Esos son los que verdaderamente se van a dar. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo introdujo ahí. Y Dios siempre se va a hacer su voluntad. Somos nosotros quienes la retrasamos cuando metemos la voluntad de nuestro ego, cuando metemos nuestros caprichos. La voluntad de Dios es algo inevitable que se va a dar sí o sí. Solo nosotros la retrasamos cuando no dejamos y cuando no nos permitimos el accionar que viene de su voluntad. ¿Y cómo nos permitimos ese accionar que viene de su voluntad? Vayan acá adentro. Aquí está la respuesta. En cada uno de ustedes la respuesta está aquí adentro, en el corazón. Permítanse un momento de silencio, un momento de presencia, sin teléfono, sin absolutamente nada, y vayan adentro y háganse preguntas. Háganse preguntas, esto es muy poderoso. Va a encontrar cosas que normalmente yo empiezo a llorar cuando las encuentro, cuando las escucho, cuando Dios se comunica conmigo, se caen todas las lágrimas. Y para mí es espectacular, maravilloso. Muchos podrán decir cantidad de cosas, que los hombres no lloran, poco hombre, bla, bla, bla. Pero mientras eso te acerque a Dios, ¿crees que realmente esté mal? No, es lo que está supuesto a pasar. ¿Por qué? Porque Dios quiere corazones sensibles y tiernos. Permítete que Dios transforme tu corazón. ¿Para qué? Para que seas más sensible a Él, para que lo percibas mejor, para que te permitas a ti mismo percibirlo mejor. El enfriamiento espiritual es bastante complicado. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos perdidos, nos sentimos que ya esto no es para nosotros, pero es todo lo contrario. Es cuando nos damos cuenta que esto sí es para nosotros. Y es cuando nos damos cuenta que el de abajo se metió y hizo una cavidad así. Ahora nos toca a nosotros reducir esa cavidad. Pero debemos estar claros y conscientes que nunca la vamos a tapar por completo. Siempre va a quedar una endija así de chiquitica, donde él nuevamente en el futuro se va a meter otra vez. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, somos humanos. Y cuando nos perdemos, cuando esta oveja se pierde, es cuando le damos entrada al de abajo, para que siga abriendo esta cavidad, con pensamientos de insuficiencia, de miedo, negatividad, estrés, ansiedad. Todo esto es el feo abriendo esa cavidad y cuando nosotros nos perdemos. Pero que debemos estar dispuestos a siempre volver a la fuente, a siempre volver a Dios, a siempre volver a nuestro pastor, pedirle en oración, buscarlo. Eso es lo que a Él le interesa, que lo estemos buscando constantemente. Que nos perdamos, pero que nos perdamos y nos arrepintamos y volvamos otra vez a buscarlo. Que volvamos otra vez a buscarlo. No le interesa el tiempo que te perdiste, a Él le interesa que vuelvas otra vez a Él y que lo sigas. Así que síguelo y escúchalo siempre. Si te ha gustado este video, deja un comentario, envíale este video a alguien que creas que pueda servirle, a alguien que necesite escuchar estas palabras, que esté pasando por este enfriamiento espiritual, para que entienda que no estás solo, que a todos nos ha pasado en algún momento y nos seguirá pasando, lamentablemente. Pero lo importante es volver a reconectar con Dios, con la fuente, con nuestro corazón, con nuestro pastor.
Confío en ustedes y no se fallen.